11:33 minutos de la mañana, está hablando en este momento, vamos a Antioquia, Medellín, está hablando Carlos Ríos, director del DAGRAN. Alfonso Cárcamo a esta hora en rueda de prensa sobre la advertencia de riesgo que entregó ayer EPM. Vamos a Medellín. Y 4 municipios del Bajo Cauca. Nosotros, a raíz de esta circunstancia, ya activamos los consejos municipales de gestión del riesgo. Ya saben del riesgo que podría existir y adicionalmente también activamos la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Desde la gobernación, insisto, desde nuestro sistema departamental de gestión del riesgo, venimos trabajando de manera articulada, primero para que no se mitigue, para que no se genere el riesgo y obviamente para posteriormente poder generar la mitigación. Buscamos entonces es precisamente que las comunidades nos apoyen en este proceso. Ya tenemos una debida coordinación con la fuerza pública para que precisamente se pueda tumbar ese jarillón que de manera ilegal construyeron y está haciendo el estrangulamiento, lamentablemente, del cauce del río. Con estas acciones pretendemos entonces mitigar ese riesgo aguas abajo y obviamente seguir con el continuo monitoreo para que efectivamente no tengamos ninguna afectación. Lo importante resaltar es que es la minería ilegal la que está generando esta dificultad, no solamente de la capacidad energética, sino de todas las comunidades. 6 municipios hoy se ven afectados, lamentablemente, por estas acciones ilegales de los grupos delincuenciales en Antioquia. Director, un minuto para Noticias Caracol en vivo en esos momentos. Hablamos ahorita off the record. ¿Cuáles son las complicaciones que podría haber con el levantamiento del jarillón, por ejemplo? Pues en este momento, con empresas públicas de Medellín se viene haciendo la coordinación para el levantamiento del jarillón. Insisto, eso es un jarillón que hicieron de manera ilegal, no controlada. Nosotros ya estamos, insisto, de manera articulada con empresas públicas de Medellín y también con la fuerza pública, haciendo todas las coordinaciones para el levantamiento de ese jarillón. Ese jarillón se levanta de manera controlada, con técnicos especializados precisamente para que no vaya a existir ninguna afectación en estos 6 municipios. Por eso nosotros ya hicimos una cadena de llamadas con todos los consejos municipales de gestión del riesgo, con todas las comunidades ríos abajo, para que efectivamente no tengamos ninguna dificultad. Una vez se levante este jarillón, el trabajo también de manera articulada con la fuerza pública es que no vuelvan a trabajar en los predios de empresas públicas de Medellín, estos mineros ilegales que tanta afectación le están generando a sus propias comunidades. Esas serán las declaraciones entonces del director del DAGRAN, Carlos Ríos, hablando precisamente sobre lo que va a pasar ahora. Ya habiendo conocido la situación allí en esa zona del nordeste del departamento de Antioquia con esa afectación que está causando la minería ilegal a la hidroeléctrica Porce 3. Vamos a hablar ahora y vamos a pasar ahora a un momento de preguntas con los expertos precisamente para que nos detallen de primera mano qué es lo que está pasando. Nos acompaña en esos momentos el vicepresidente de EPM, Alberto Maya. Vicepresidente, muy buenos días. Mientras tanto, estamos en vivo para Noticias Caracol en vivo. ¿Podemos repetir cuáles son esas complicaciones que están causando esta minería no autorizada en esa zona del departamento de Antioquia? Sí, básicamente en la zona donde se descarga el agua después de generar en la central Porce 3, se empezó a hacer un trabajo de minería ilegal que montó una barrera para el flujo de agua que pasa luego de que el agua ya es turbinada y está desviando el río hacia una zona en la que hay un depósito de la época en la que se construyó la central. Entonces, lo que estamos buscando es, primero, que esa minería ilegal se aleje, nos permita hacer el desmonte de esa barrera, ese jarillón que hay, y que no se siga desviando el río hacia la zona donde está este depósito, que es donde puede haber un potencial desprendimiento y generar un represamiento del río. No tiene esto nada que ver con la presa de Porce 3. La presa de Porce 3 está en perfectas condiciones. Aquí el único riesgo es que se genere esa barrera, se pueda luego de que esa barrera sea superada, generar una crecida aguas abajo y afectar las comunidades. Entonces el llamado, y claramente aquí hemos contado con el apoyo de todas las autoridades del orden nacional y de la gobernación, también fuerza pública, para que esta tarea la hagamos de la manera más rápida posible. Sabemos que son 5 municipios los que pueden sufrir ese impacto. ¿De cuántas personas estamos hablando en total, vicepresidente, en esa zona que pueden resultar afectadas?
Bueno, en este momento, como lo decía muy bien el vicepresidente, tenemos afectaciones o riesgos por afectaciones por varios movimientos en masa, por esas socavaciones que hacen estos mineros ilegales. Eso generaría una avenida torrencial y generaría una dificultad en 6 municipios, particularmente 2 de la subregión del nordeste antioqueño y 4 de la subregión del Bajo Cauca. Son varios caseríos, comunidades que están cerca al cauce del río que generarían dificultades si se llegara a materializar la amenaza, y pues obviamente lo que nosotros estamos buscando es anticiparnos ante este riesgo y que precisamente no exista esta afectación. Lo que buscamos con esta articulación entre Fuerza Pública, Empresas Públicas de Medellín y Dagran es que tengamos de manera controlada el desmonte de este jarillón. Eso nos permitiría a nosotros poder reencauzar el cauce del río, que no exista esta afectación, pero por demás obviamente insistir en las comunidades que nos permitan ayudar de manera corresponsable a que estas afectaciones son para ellos. Y nosotros, si bien estamos al servicio de todos ellos, pues son ellos los que nos tienen que ayudar a que efectivamente todos estos grupos delincuenciales no generen este tipo de dificultades, porque ellos son los que están afectados precisamente. Director, ¿de qué grupos delincuenciales estamos hablando? ¿Quiénes estarían detrás de esa minería? No, yo no tengo en este caso los grupos que estarían trabajando detrás de eso, que sería el secretario de Seguridad del Departamento de Antioquia quien le corresponde decir cuáles son los grupos que están trabajando en esa zona. Lo único es que lamentablemente estos grupos delincuenciales nos están generando este riesgo latente para las comunidades aguas abajo. Y por eso siempre les he hecho el llamado a las comunidades, o les hacemos el llamado a las comunidades, es que precisamente nos ayuden de manera corresponsable a denunciar todos estos hechos también, para que la fuerza pública de manera proactiva pueda desarrollar sus procesos. Director, ¿y cuánto podría tardar el desmonte de jarillón? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿qué es lo primero ya? Ya se están haciendo los estudios técnicos por parte de empresas públicas. Insisto, el desmonte de este jarillón tiene que ser un desmonte controlado, porque si obviamente ese jarillón se llegara a romper de manera no controlada y gracias a esta afectación que genera la minería ilegal, podría inundar estos 6 municipios. Por eso ya estamos haciendo el proceso previo de los estudios técnicos. Empresas Públicas está haciendo la coordinación, es quien tiene que desarrollar ese proceso, y posterior a ello, con la fuerza pública, haremos el desmonte posteriormente de este jarillón. Director, pero entonces aclárenos, ya un nuevo municipio, ayer teníamos el documento de PM que ya quedan 5 municipios, hay un sexto municipio que suma a ese riesgo, y también si ya fueron retirados, desalojados estos mineros que estaban en esas cercanías por la fuerza pública, o si han ido voluntariamente o siguen ahí. Nosotros fuimos desde el Dagran quienes quisimos vincular al municipio de Caucasia. Es mejor tener un espectro mucho más amplio, identificando el riesgo que podría generar y la vulnerabilidad que podría generarse, y por eso nosotros con estos 6 municipios ya activamos toda una cadena de respuesta, la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Ya hicimos reunión con los consejos municipales de gestión del riesgo para activarnos todos y por supuesto tener todos los cuerpos operativos presentes por si llegara a materializarse el riesgo, que lo que buscamos es que no. Y lo segundo es que precisamente con los alcaldes hemos venido coordinando que todos esos entables mineros se salgan de la zona, que tengan la voluntad por propia causa de retirarse de esa zona, y obviamente con el acompañamiento de la fuerza pública también está a disposición pelotones precisamente para que ellos obviamente pues de manera disuasiva pues tengan la capacidad de entender que lo que están haciendo es un riesgo para el medio ambiente, para las comunidades, y obviamente la fuerza pública tiene toda la disponibilidad de actuar. Pero hoy siguen ahí. No, ya hay mineros que se han retirado de la zona, todavía insisten algunos, pero ya obviamente eso nos permitiría a nosotros, insisto, con la fuerza pública de manera de acompañamiento, poder hacer el trabajo de manera coordinada para desmontar el jarillón. Una pregunta para EPM, No hay ninguna evacuación, como muy bien lo expresó el vicepresidente de Empresas Públicas de Medellín. No hay un riesgo en este momento que se esté materializando o se vaya a materializar. Por eso insistimos en que nos estamos anticipando ante el riesgo. El desmonte del jarillón es precisamente poder mitigar ese riesgo que se está generando y posteriormente poder trabajar como se ha venido trabajando siempre en esa presa. Hoy el riesgo lo están generando los mineros ilegales. Una pregunta para los dos y también pues para la fuerza pública un poco, si la pudiera responder. Se habla de que esos mineros están trabajando ahí desde hace muchos años. ¿En qué momento cogió ventaja la situación? Hoy hablábamos que incluso están montando dragas ya a las montañas, o sea, está cogiendo ventaja este tema. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué hasta ahora, vicepresidente y director? O sea, estas actividades se venían realizando en una zona lejana a los predios de Porce 3. Y en ese sentido se venía cumpliendo una premisa de respetar esas zonas.
¿Qué está pasando recientemente? Desde finales del año pasado, finales de octubre, empezamos a ver un avance en este tema. Empezamos a poner las alertas ante las autoridades ambientales, pero este tema viene creciendo a una velocidad vertiginosa. Y ese es el riesgo más grande que estamos identificando, la velocidad con la que este tema ha venido creciendo, y por eso necesitamos una intervención muy rápida. Y como lo mencionaba ahora el director del DAGRAN, esto es un tema de todos, esto es un tema también de las comunidades, de que entendamos todos que estamos generando un riesgo para toda la región, para toda esta zona donde está la central. Vicepresidente, qué pena. Bueno, la presa afortunadamente no está en riesgo, pero hablaba usted de la casa de máquinas. ¿Esa sí se podría ver afectada y de qué manera? Sí, básicamente lo que sucede es que el agua, después de que se produce la energía, sale por la descarga. Si llega a haber un represamiento, el agua no fluye aguas abajo, sino que se empieza a devolver y se inunda la casa de máquinas. Al inundarse la casa de máquinas, la planta ya no puede generar. Ese es el problema, ¿sí?, para el sector eléctrico. Y aguas abajo, si se llega a afectar por una avenida torrencial que supere esa barrera que se pueda generar. ¿Podría colapsar la presa en algún momento determinado o eso está descartado? Eso está descartado porque la presa en este momento no tiene ningún riesgo asociado directamente a su infraestructura como tal. Insisto en la pregunta del colega, y creo que ahí tiene que, digamos, pronunciarse la fuerza pública, porque creo que lo que puede hacer EPM es dar esas alertas. Ahí hay maquinaria amarilla, eso no es nuevo, construir un jarillón, yo creo que es visible para las comunidades. ¿Qué hizo la fuerza pública en este tiempo ante esas alertas de EPM? O sea, lo que nosotros podemos decir en este momento es que claramente cuando nosotros ya hemos puesto esta situación en conocimiento de las autoridades, hemos contado con el acompañamiento de las autoridades para generar una acción coordinada. Este no es un tema que se puede hacer de una manera atropellada, de una manera desarticulada, y ahí hemos contado con el acompañamiento de todas las instituciones, incluyendo la fuerza pública. Esto tiene que darse con unos procesos que vienen generándose, y en este momento es oportuno dar las alertas para que todos, con la fuerza pública, todas las entidades podamos intervenir allí. Y creemos que estamos a tiempo de mitigar el riesgo y poder generar una situación normal en la central de generación. Presidente, en ese sentido, los mineros han logrado salir, los han logrado evacuar de la zona y han vuelto otra vez. O sea, ¿ha sido repetitivo el tema? Pues nosotros la semana pasada tuvimos ya conversaciones, hemos venido teniendo conversaciones con los alcaldes de Amalfi y Anorí. Ellos han empezado a tener conversaciones también con estos mineros, advirtiéndoles de la situación. Ellos han empezado a hacer retiro de alguna de esta maquinaria, sin embargo, todavía no podemos decir ya estamos listos para desmontar el jarillón. Ese es el tema que nos hace falta y necesitamos que nos ayuden para que esta situación se pueda resolver y que sea lo menos traumática posible. Vicepresidente, y adicional a ese llamado pues, a los mineros que están ahí en la zona realizando estas actividades ilegales, ¿qué decirle a las comunidades aguas abajo? ¿Qué mensaje enviarles? Porque pues, de una u otra manera puede que haya alerta entre ellos, pero ¿cuál es el mensaje para ellos? ¿Pueden estar tranquilos? Nosotros podemos decir que con toda la articulación que hay de las diferentes entidades, nosotros vamos a estar siempre informando a las comunidades de la situación, los avances que tengamos del desmonte del jarillón, cómo va evolucionando el riesgo, los vamos a mantener informados. ¿Qué es lo más importante? Estar ellos atentos. Para eso existen todos estos sistemas de los consejos municipales para identificar riesgos e irlos advirtiendo a las comunidades. No es un tema de generar pánico. No es un tema de generar pánico, es un tema de estar atentos a un riesgo que se puede materializar, como decía el director del DAGRAN. 11:47 minutos de la mañana, era la rueda de prensa. Varias cosas se han dicho acá muy importantes. La primera es que la actividad de minería ilegal confirma, quedan algunos pocos mineros, el director del DAGRAN dice, pero que ya la actividad dejó de hacerse, la actividad de minería ilegal. Ya hay mineros que se han retirado del lugar. Entonces van a poder entrar el Estado, obviamente, para intervenir esa parte que al final lo explicaba el vicepresidente de EPM. El miedo nace que puede armarse una creciente y afectar municipios más abajo, las comunidades más abajo, esta creciente por el taponamiento del agua que se está dando, un taponamiento que se hizo
por que está desviando el río, dice el funcionario de PM, dice, está desviando el río y esto puede generar esa creciente. Entonces, ¿qué hizo ese taponamiento? Pues por las actividades de minería ilegal que ayer ya marcaba y mencionaba a través de un comunicado EPM, y por supuesto está generando este riesgo. También otro elemento muy importante, se descarta evacuación por ahora de las comunidades, dice el director del DAGRAN. Por ahora estamos haciendo labores de prevención, haciendo llamado para esas labores de prevención, pero dice el vicepresidente de EPM, no hay que generar pánico. Por ahora es una situación que tiene una solución, obviamente, y ahí estaba explicando cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para evitar que el agua siga llegando a un depósito donde está llegando, y que puede obviamente esto llegar a un punto de generar una creciente, como decía, mucho río abajo, y afectar esos municipios, esos corregimientos que ya mencionábamos anteriormente.